El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta la cápsula profética. Pastor Jorge Matallana. Amados hermanos, hermanas, amigos, preciosa iglesia del Cordero de Dios, reciban un abrazo fraterno de parte de nuestro ministerio en este hermoso día, deseando que todos estén bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El tema que quiero compartir con ustedes hoy lo he llamado Ante el Tribunal de Cristo. Y quiero invitarles para que juntos hagamos una oración. Amado Espíritu Santo, precioso enseñador y maestro, instrúyenos en el día de hoy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, ayúdanos a comprender y a entender tu hermosa palabra. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Revélanos la responsabilidad que cada uno de nosotros como creyente tiene en estos últimos días. Y muchas gracias por tu hermosa palabra. Amén y amén. Todos son bienvenidos a la cápsula profética de hoy. Como ya les dije, amados, el tema se llama Ante el Tribunal de Cristo. Y como ya tuvimos oportunidad en el mensaje anterior, debemos distinguir que los creyentes estaremos presentes ante este tribunal para un examen. No son los creyentes en sí mismos los que vamos a ser juzgados. Que eso nos quede claro, no es al creyente a quien se juzga. ¿Por qué? Porque el creyente ya fue juzgado en la cruz de Cristo. Y yo les invito para que veamos algunos textos que afirman esta posición. Romanos 8:1 dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En Juan capítulo 5, el versículo 24 dice: de cierto os digo. Note muy bien, amado, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Primera de Juan, capítulo 4, el versículo 17 dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y Hebreos 10:17 también dice la palabra de Dios: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Así que, amados, nosotros los que hemos nacido de nuevo, no tenemos ninguna duda en absoluto de que la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros es perfecta, completa, es por toda la eternidad, y que por supuesto fue completamente consumada por Él con su sacrificio en la cruz. Entonces, ¿qué es lo que se va a examinar? Y trataremos de responder esa pregunta importante.
Segunda de Corintios, el capítulo 5, versículo 10, nos dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La palabra que se tradujo como comparecer podría traducirse más bien como ser puesto de manifiesto. De manera que pudiéramos parafrasear el texto diciendo: porque es necesario que todos nosotros seamos puestos de manifiesto delante del Señor en su tribunal. Lo cual nos revela que el propósito del tribunal de Cristo es sacar a la luz lo que había permanecido oculto hasta ese día que estemos frente a Él. Y hace referencia, amados, y esto nos tiene que quedar muy claro, al carácter y a las motivaciones esenciales de cada uno de nosotros como individuos, mientras estuvimos en este cuerpo que hoy tenemos, que tú y yo sabemos que es un cuerpo mortal. Ahora bien, este examen es individual y personal con Cristo. En los textos que analizamos y lo que analizaremos posteriormente, no se revela que sea un acto público, aunque sí lo que se está ejecutando es la revelación de las acciones justas de la Iglesia, producidas y efectuadas por Cristo a través de cada uno de nosotros, que somos los miembros de su cuerpo universal. O sea, las obras individuales del creyente van a ser examinadas para la revelación global de las vestiduras con que Cristo vestirá a su iglesia. Que, como vimos en Apocalipsis, esas acciones justas son vestiduras blancas y resplandecientes que Él pone sobre su iglesia para ataviarla para la boda gloriosa que se efectuará allí. Que, como ya vimos también, todo esto ocurre en el tercer cielo. Así, amados, que las obras efectuadas mientras estuvo en el cuerpo van a ser examinadas para ver lo bueno y lo malo de ellas. Aquí no se usa, como ven en la parte inferior, la palabra kakos o poneras, que es del griego, que se refiere a algo pecaminoso, maligno en sí mismo, a lo ética o moralmente malo de esas obras. La palabra que utiliza el apóstol es la palabra paulos, como ustedes ven también en la parte inferior. Esto se refiere a lo que es malo, no por pecaminosidad, pero sí por inutilidad. Y eso tiene que quedarnos claro. O sea, algo de lo que es imposible que tú y yo podamos obtener alguna ganancia. Y voy, por supuesto, a explicarlo más sencillamente. Es como cuando nos referimos a un negocio. Usted le pregunta cómo va su negocio a una persona y la persona dice: no, este negocio es muy malo. Y si usted entiende que no es malo porque el negocio sea perverso o reprochable, sino porque no está generando ningún provecho o ganancia para su propietario. Y esto me hizo acordar de la parábola de las 10 minas, que ustedes saben que nos narra la historia de un hombre rico que se fue lejos para ser coronado como rey. Y en su ausencia, este hombre encarga a 3 de sus siervos para que inviertan su dinero en tanto que él vuelve, de los cuales la parábola nos narra que 2 tomaron el riesgo de invertirlo y obtuvieron jugosas ganancias, mientras que un tercero tuvo miedo de arriesgar el dinero de su amo
y por eso más bien puso el dinero en un lugar seguro y lo guardó y no ganó absolutamente nada. Este siervo fue llamado malo porque no produjo ninguna ganancia para su amo. Es en ese sentido, entonces, amados, que tú y yo compareceremos ante el tribunal de Cristo para eso, para que nuestras obras, buenas o malas, sean por Él juzgadas. Y es que todas nuestras acciones desde que aceptamos a Cristo, se espera que hayan producido fruto. Porque de no ser así, entonces serían cosas inútiles. Por ejemplo, si los estudios y el ministerio que yo estoy desarrollando no está produciendo ninguna clase de fruto en las personas que me oyen, no está despertando en ellos el deseo de vivir para la gloria de Cristo, el deseo de corregirse si encontramos alguna falla en nuestro diario vivir, el anhelo de confesar pecados si es necesario y de acercarnos más cada día a Dios. Entonces de verdad que no importa el esfuerzo que hacemos para preparar todos estos temas, para editarlos, para subirlos a la red y para compartirlos con ustedes, pues entonces todo lo que estamos haciendo simplemente sería inútil y completamente vano. Claro que gracias al Señor sabemos que no es así, porque recibimos con multitud de comentarios de hermanos y hermanas alrededor de América que están acompañándonos en este proceso. Pero hermanos, sí debemos de hacernos una pregunta, pastores, líderes, personas que sirven al Señor. Primero que todo, como individuos, preguntarnos qué fruto para Cristo produce mi asistencia a una congregación local. ¿Qué fruto para Cristo produce escuchar los estudios, las prédicas, los temas que se tratan? ¿Qué fruto estoy obteniendo de la lectura y la memorización de la Escritura? Y si yo respondo realmente ninguno, entonces sencillamente todo lo que estamos haciendo no sirve para nada. Todo eso, como veremos en el tema que voy a grabar próximamente enseguida de este, la Biblia lo llama madera, heno y hojarasca. En otras palabras, si mi vida no está siendo transformada, si mi comportamiento como padre, como esposo, como hijo, como amigo, como vecino, como miembro de una congregación local, no está glorificando el nombre del Señor, sino que lo que hacemos lo hacemos como para impresionar a los demás o a fin de obtener alguna alabanza, todo eso la palabra de Dios lo llama madera, heno y hojarasca. Y no importa cuánto nos esforcemos por guardar nuestro testimonio delante de los demás, porque si no lo hacemos para la gloria de Cristo, toda obra que hagamos en esta tierra se quemará ante su santo tribunal y no tendrá ningún provecho. Quizá tú seas de las personas que no trabaja para Cristo, pero sabes que otros estamos trabajando para el Señor y lo estamos haciendo. Pero la verdad, mi amado y amada, es que Dios espera de ti personalmente tu servicio, hecho de forma personal y hecho por completo para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios nos deja en este mundo, después de salvarnos, con un propósito, y es que tú y yo produzcamos fruto. Dice el Evangelio de Mateo, el capítulo 13, el versículo 23, lo siguiente. Es la parábola de la semilla y de la siembra, o la parábola del sembrador. No la vamos a leer toda porque el tiempo no nos alcanzaría.
Pero el versículo 23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Hay un porcentaje, amados, entonces, en el hombre que es buena tierra. Allí la palabra y el conocimiento de Dios se siembra y él la oye, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero no solo la oye, sino que la entiende. Y al entenderla entonces la aplica para producir fruto para Dios. No todos producen el mismo porcentaje de fruto, pero los tres de los que habla la parábola producen unos al 100%, otros al 60% y otros al 30 por uno. Pero lo maravilloso es que están dando fruto para el Señor. Esto lo que nos enseña, mis amados, es que ni tú ni yo vamos a poder eludir la voluntad de Dios para nuestras vidas y la responsabilidad inmensa que tenemos de la manera como nos conducimos mientras estamos en este cuerpo mortal. Y algo que me parece sublime, hermanos, en esto, es ver el actuar de Cristo en el tribunal. Porque ese tribunal lo que revela es su carácter perfecto, de justicia y de bondad. Y muestra su preocupación, tanto personal como universal, por su iglesia. Entendiendo entonces nosotros que ciertamente Él es digno de toda la gloria, de toda nuestra adoración, de toda nuestra alabanza, de toda nuestra obediencia, de toda nuestra consagración a Él. En ese sentir, la Escritura habla en multitud de pasajes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, haciendo referencia a las obras de aquel en quien habita Cristo en su corazón. Y obviamente, amados, que no porque se hable de obras, son esas obras las que nos llevaron a estar frente al tribunal de Cristo. En ninguna manera. Si tú y yo comparecemos ante ese tribunal, es por el mérito, es por el sacrificio mismo de Cristo en la cruz, por ti y por mí en el Calvario. Esto implica, amados hermanos, que nuestra salvación no depende de las obras que hagamos. Pero nuestro juicio ante el tribunal de Cristo sí depende de que lo que hicimos, cómo lo hicimos. Si para vanagloria de nuestra carne, para bienestar de nuestro propio ego, buscando nuestro propio beneficio, o realmente lo que hacemos desde un púlpito, desde una plataforma como esta, lo que hacemos al hablar a una persona de Jesús para llevarlo a que reconozca la necesidad que él tiene de la gracia de Dios, lo que un maestro de escuela dominical hace cada domingo en su congregación local compartiendo un tema de la palabra. Los grandes canales de televisión, muchos de ellos que, como nosotros sabemos, son con ánimo de lucro. Muchos de ellos no predican la palabra por gracia, sino a través de negociaciones, a través de pedir a las personas dinero para poder hacer pactos con un Dios que es el dueño del oro y de la plata, lo cual es una absoluta falacia, una mentira terrible. Todo eso, amados, la forma como hablamos, la forma como nos hemos conducido con nuestra familia, con nuestros hijos, el testimonio personal que hemos dado a nuestros vecinos, amigos y compañeros de trabajo, todo eso va a ser juzgado en el tribunal de Cristo.
Así que, amados, en nuestro próximo tema vamos a examinar detenidamente cuáles son los resultados de ese examen ante los ojos como llama de fuego de nuestro Señor Jesucristo, quien posará sus ojos sobre nuestras obras mientras que estuvimos en este cuerpo, para darnos cuenta, o Él hacernos notar también lo bueno o lo malo que hubo en esas obras y el fruto que de ellas hemos conseguido. Malo, lo repito, si lo hacemos para ser vistos de los hombres y no enteramente para su honra y para su gloria de todo corazón, con temor, con temblor, con amor, con respeto a Él y a nuestros hermanos, pues solamente eso será declarado bueno ante su santo tribunal. ¿Cuál será el resultado? Los invito para el próximo estudio, amados, cuando estaremos profundizando acerca del contraste que hay en las obras buenas y las obras malas. Y con la ayuda del Señor estaremos entendiendo entonces cuál es el propósito de que comparezcamos y de que sea necesario comparecer ante el glorioso tribunal de Cristo. Vamos a orar. Padre, muchas gracias. Hoy tú estás hablándonos como iglesia de que tenemos una responsabilidad individual por la cual vamos a ser juzgados delante de tu trono. Y esas son las obras que hicimos mientras estuvimos en este cuerpo. Veremos lo que significa buenas y malas en el próximo tema. Pero, amado Dios, te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por advertirnos de lo que nos espera. Luego de nuestro glorioso arrebatamiento, todos los que han dormido en Cristo saldrán de sus tumbas y juntamente con nosotros iremos al tercer cielo a comparecer delante de tu glorioso tribunal. Por tanto, es importante que reconozcamos el valor con que hacemos las cosas para ti. Y que tú nos ayudes a comprender y a entender la necesidad que tenemos de ser sujetos y sumisos a tu perfecta voluntad. Y entender que eres tú quien haces las obras a través nuestro, pues esas obras fueron las que tú nos preparaste desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros anduviésemos en ellas. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hermanos, si tu vida está siendo bendecida a través de nuestro ministerio, háznoslo saber. Escribe en nuestra cajita de comentarios. Suscríbete al canal. Si el video te edifica y te da un conocimiento que no tenías, por favor dale un like. Eso nos ayuda para que YouTube nos comparta mucho más a través de sus propias publicidades. Así que, amados, muchas gracias por su atención en este hermoso día y nos vemos en el próximo tema sobre el Tribunal de Cristo. Bendiciones para todos.